Ahora sí, a meternos de lleno en este tema que nos atañe absolutamente a todos, de un lado y del otro. Raúl, bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias entonces, Leo, por permitirnos estar acá. Antes que nada, ¿qué es el Movimiento por un Uruguay Sustentable? El Movimiento por Uruguay Sustentable es un movimiento generado hace ya casi 10 años que viene estudiando diferentes temas. Nuestro propósito siempre es el de tratar de obtener la mejor información, buscar información de las fuentes oficiales, buscar información de todos lados y tratar de entender hacia dónde nos llevan estas acciones, pensando siempre en un Uruguay de futuro. O sea, saliendo de todo lo que puede ser lo que a algunos les importa y a nosotros no, como son los tiempos electorales, saliendo de los quinquenios, saliendo de todo esto, ir viendo las cosas que hacemos hoy, qué consecuencias pueden tener o tendrán hacia el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. La llegada de la primera planta de UPM, de esta segunda, que todavía no se sabe si llega, si no llega, están dentro de los plazos, pero empieza a generar movimientos, como esta transformación del ferrocarril central, son bienvenidas para el Uruguay. Es una inversión importante que cambia, sí mueve la aguja del Producto Interno, etcétera, hace una gran diferencia. De hecho, generalmente los estudios, los pronósticos se hacen con UPM, sin UPM, a ese punto incide, ¿verdad?, en la riqueza de nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes ven o harían de otra manera? Bueno, en primer lugar, tienes razón de que UPM es una empresa importante. UPM vende en el mundo más de lo que exporta el Uruguay. UPM vale en la bolsa la mitad del PBI uruguayo. La presencia de una empresa de este tamaño en el Uruguay evidentemente trae consecuencias. Entre ellas, la consecuencia principal que vemos hoy es que nuestro gobierno le ha firmado sin ninguna otra consulta, o sea, sin la intervención de los demás poderes del Estado, un documento, una carta de intención o un contrato a esta empresa por el cual se obliga a una cantidad de acciones para que la empresa instale una segunda planta. Y entonces, como yo te decía recién, nosotros estudiamos qué consecuencias tiene esa segunda planta. Para eso nos basamos en qué es lo que pasa en la primera. Y lo que vemos es que sí, como tú decías, se mueve la aguja del PBI. ¿Por qué se mueve la aguja del PBI? Porque se mueve la actividad económica, se mueve el nivel de actividad del país. Pero entendamos que las movidas del país, las movidas de actividad, no siempre son buenas. Una crecida del PBI podría suceder, Dios quiera que no, si un petrolero se destroza contra José Ignacio. Ahí de inmediato el nivel de actividad aumentaría. Contrataríamos empresas para que vayan a limpiar, iría el ejército. Bueno, tendríamos un montón de acciones. Eso elevaría el PBI. ¿Le sirve al país? No, no le sirve al país. UPM, operando en una zona franca, aumenta el PBI del país. ¿Le sirve al país? No, no le sirve al país. Todo lo que viene del sector forestal termina cuando la madera ingresa a las zonas francas. A partir de ahí es un negocio exclusivamente de esta empresa privada que es UPM. Esta transformación del ferrocarril central, del destino, primero que nada, Montevideo, Paso de los Toros, seguramente condición necesaria, obligatoria, para seguir los pasos de la nueva planta. ¿Qué reparos les merece a ustedes? Los cambios que se están previendo ahora para este ferrocarril, para UPM, a pesar de que le quieran decir ferrocarril central, solamente coincide el trazado de la vía. Pero en realidad lo que se está licitando hoy es un ferrocarril para UPM que empieza en la planta de UPM y termina en la terminal celulósica que se le va a dar a esta empresa en el puerto de Montevideo. Evidentemente, esto es mantener con algunas características diferentes, el ferrocarril que ya tenía nuestro país desde el siglo XIX. Nos perdemos ahí para el caso de que se pudiera llegar a considerar que le sirve al Uruguay gastar más de 2.000 millones de dólares en un ferrocarril. Para ese caso nos estamos perdiendo igual la oportunidad de hacerlo bien. ¿Qué sería hacerlo bien? Entre otras cosas, por ejemplo, hay una gran movida en Sarandí Grande por el tema de que el tren va a pasar por el medio de la ciudad, donde históricamente pasó la vía, pero pasó la vía de otro tren. Hoy, un tren que va a ser más rápido, que va a llevar mayores cargas, que no está previsto lleve pasajeros hasta allí, no debiera de pasar por esa misma vía. Incluso hay un trazo al oeste de Sarandí Grande que eliminaría las dos curvas, la del cementerio y la siguiente, que son un problema hoy para el tren, pero eso no se hace. Por otro lado,
La Intendencia de Montevideo ha hecho estudios, pudimos acceder a ellos, que indican que el tren sería mucho mejor pasara al oeste de la ciudad, destinándose a una nueva terminal portuaria en la zona de Punta Yeguas. Eso fue descartado, no sabemos por qué. El estudio de la Intendencia dice claramente que el único beneficiado con este tren es la empresa UPM. ¿Por qué se descartó esto? Nosotros le pedimos al ministro de Transporte y Obras Públicas los estudios que llevaron a que se descartara el tren pasando al oeste de Montevideo, porque el señor ministro, en una audiencia que hubo, una asamblea que hubo en Capurro, a la que tuvo la gentileza de concurrir, dijo que había habido muchos estudios. Cuando se los pedimos, ¿sabes cuál fue la respuesta? Uy, no sé si podremos encontrarlos. ¿Cómo? Los estudios que llevaron a que se descarte o lo que podría ser la única mejora que le daría al Uruguay esta vía para UPM, no saben dónde están. Bueno, se los hemos pedido de acuerdo a lo que marca la Ley de Acceso a la Información Pública, hasta ahora sin noticias. Pero tengamos en cuenta además... Perdón, sí. pero y no, ¿cómo sigue esto? Porque alguien tiene que ser responsable y tienen que aparecer los documentos. Nuestra forma de actuar es siempre la misma. Nosotros empezamos con lo que marca la ley. Si no nos contestan, seguimos con lo que marca la ley de acceso, que es hacerle juicio al organismo del Estado, en este caso el Ministerio de Transporte, por no entregar esa información. Ya tenemos experiencia en esto, le hemos ganado bastantes juicios al Estado para obtener información, especialmente, por ejemplo, los contratos con las petroleras que firmó ANCAP en su momento. Pero tengamos en cuenta que ahora vamos a gastar entonces en este tren que, repito, es para UPM, porque no tiene terminales logísticas en el medio. No está previsto más nada que algunos pequeños tramos de doble vía para permitir el pasaje de trenes en doble sentido, pero que es, vuelvo a decirlo, un tren que va de la planta de celulosa a la terminal celulósica para el uso prácticamente exclusivo de UPM. ¿Y no ven la posibilidad de que este tren que cumpla estas condiciones que ustedes dicen cumple, sea el comienzo o una inyección bien importante para la transformación real del sistema ferroviario y ahí tenemos de nuestro que país? pensar. Y utilizar, perdóname, Sí, no. este avance o beneficio que se va a llevar un privado, pero de alguna manera como puntapié inicial de esta nueva transformación. Ahí tenemos que pensar si es este el puntapié inicial y el costo que el país está dispuesto a pagar para ese puntapié inicial y cuál sería el retorno, o si no, sería mejor dedicar parte de ese dinero a quizás otras partes, otras zonas del sistema ferroviario. No sé, se me ocurre así, pensándolo rápidamente, unir por ferrovías al puerto de Zona Franca de Nueva Palmira, ¿tá? O potenciar algún otro tipo de transporte ferroviario en alguna otra área del país donde ya se está utilizando o tiene mayor potencial. Destaquemos que, fuera de la carga de UPM, el estudio presentado por el Ministerio de Transporte a la Dinama habla de que solamente habría 900.000 toneladas más, y eso está incluyendo la carga de arroz, que no viene por esa vía, sino que viene por la vía que aparece desde Nico Pérez de Valle Ordóñez. Entonces, tenemos que pensar un poco más hacia el futuro y ver si esto de verdad nos sirve. Ahora, este tren que utilizaría UPM fundamentalmente, ¿no?, de destino a destino, ¿no tiene un impacto ambiental saludable en el sentido de la gran cantidad de camiones y otro tipo de transporte que estarían quedando, desapareciendo, ¿no?, de las rutas, de los caminos, de romper caminos, emisiones de carbono, etcétera, etcétera? ¿No ven también que además tiene un impacto positivo? El transporte ferroviario normalmente tiene ese impacto positivo que tú dices. El problema es que también tiene impactos negativos, especialmente si tú vas a pasar ferrocarriles con cargas peligrosas en zonas urbanas densamente pobladas. Tengamos en cuenta que en las dos asambleas que se hicieron express, diríamos nosotros, porque realizar una asamblea el 21, justamente el viernes previo a Navidad y Nochebuena, y la otra el 27, justo el día previo al Día de los Inocentes, y que viene después fin de año, es verdaderamente apurar un poco las cosas conociendo los ritmos de nuestro país. Yo te decía que en esas asambleas se vio claramente que solamente se está analizando la construcción del tren sin tener en cuenta el tipo de cargas que ese tren va a llevar. Ese tren,
como tú dices, puede tener algún impacto positivo, también tiene impactos negativos en la zona urbana que van desde vibraciones, ruidos, las propias emanaciones concentradas del tren, porque una locomotora contamina menos que todos los camiones que puede desplazar, pero puntualmente es una fuente de contaminación importante. Y tenemos además, en lo que tiene que ver con eso, el hecho de que el transporte de sustancias peligrosas, como puede ser, vamos a aclarar, la transformación de madera en celulosa, la separación de la celulosa de la madera, es un proceso a la vez químico y físico. En la parte química utiliza reactivos fuertes. Entonces este tren estaría transportando diariamente desde Montevideo a Paso de los Toros, entre otras cosas, soda cáustica, ácido sulfúrico y también fuel oil, porque destaquemos que más allá de la propaganda que dice que estas empresas generan energía limpia, desde el punto de vista del Uruguay, las empresas consumen más energía en forma de fuel oil de lo que le venden al Uruguay en forma de energía eléctrica. O sea, queman más fuel oil de la energía que le venden al Uruguay en forma de energía eléctrica. Podríamos hablar también de que le compran el fuel oil muy barato al Uruguay y le venden la energía eléctrica a precios muy altos. Hay ejemplos que saltan. Nosotros revisando importaciones y exportaciones de fuel oil, vimos, por ejemplo, cómo el 26 de febrero del 16, una fecha que nos quedó marcada, coincidió que Uruguay le vendía fuel oil, le exportaba fuel oil a la zona franca de UPM en Fraiventos a 20 centavos de dólar al litro, y el mismo día estaba importando de Brasil a 69 centavos de dólar al litro. 20 de venta, 69 de compra. Para un negocio yo no veo dónde está el negocio. Si yo te vendo a ti a 20 y le compro a alguien para proveerte a 69, evidentemente estoy perdiendo Pero dinero. yo le iba a comprar a 69 sí o sí sin vender. Es decir, estoy comprando a 40, no a 60. No, en realidad, porque estoy Leo. vendiendo 20. No, en realidad, Leo, porque si tú no le vendes a ellos, no precisas tampoco comprar. Entonces, al final, no es esa la balanza. Los negocios de ANCAP ya sabemos lo que han sido, no vale la pena extendernos en ellos. Pero tengamos en cuenta, volviendo al tema del tren, que dos cosas importantes. Es un tren hoy para UPM y es un tren hoy que va a generar problemas en la trama urbana de Montevideo y las demás que va a atravesar. Es un tren, además, que va a terminar en el puerto, ¿no?, trazándose toda la línea. ¿Y qué pasa? Solamente una pequeña cosa. Un tren de 8 cuadras se tranca en cualquier parte de Montevideo y tú tienes que llegar a trabajar. O tu hijo está en una camioneta para ir a la escuela. O tienes hora con el médico. Podríamos evitar todo eso en el caso de que llegáramos a considerar, primero que nada, que el tren que se le va a regalar a UPM es un tren que de verdad le sirve al país hacerlo. Y para eso lo que nos está faltando, lamentablemente, son estudios del gobierno que traten sobre este tema. Todo lo que nos ha presentado el gobierno hasta ahora son repeticiones de aquellos análisis, estudios y propaganda que UPM le ha encargado a CPA Ferrere. Hasta hoy es lo único que teníamos. Justamente yo te decía cuando llegué, en el día de ayer pudimos acceder a esto, que son 20 carillas, que ya las estuvimos mirando, pero muy por arriba, en las cuales se hace una primera evaluación que se dice muy positiva de la presencia de UPM2 en el Uruguay. Pero volvemos a caer acá en cosas que sabemos ya que son propaganda y que no son ciertas. Para empezar, 8.000 empleos. Eso es absolutamente propaganda. Los papeles firmados no dicen nada relacionado con ese número. Por otra parte, comprobamos otra vez en este estudio algo que lamentablemente lo estamos viendo demasiado seguido. Todo el estudio empieza en la parte, por ejemplo, económica, dice, asumiendo que el país recibiera 120 millones de dólares en impuestos. ¿Sobre qué base? Yo podría asumir 120, como dice este estudio, o podría asumir 500 y me daría mejor, o podría asumir 20 y me diría que no sirve. Pero este es el tipo de cosas que nosotros desde el MOVUS y los otros movimientos nos oponemos a que se hagan. Hoy hay una gran coordinación de movimientos que en la diversidad de sus ideas, hay algunos que dicen Uruguay no puede tener plantados eucaliptos, hay otros que dicen Uruguay debe desarrollar los eucaliptos pero debe ganar dinero con ellos. Y hay en el intermedio un montón de cosas. En algo sí estamos todos de acuerdo. El contrato que se le firmó a la empresa UPM tiene que ser rescindido. Esa debe de ser hoy una bandera de todas nosotros los uruguayos, de todas las fuerzas políticas del país, porque alcanza con leerlo
para darse cuenta que es un contrato lesivo a los intereses nacionales y que nos obliga a realizar un montón de acciones que no nos darán en el futuro ningún beneficio. La empresa va a ganar mucho dinero. El Uruguay movimiento no. por un Uruguay sustentable es un movimiento ecologista, es obvio, ¿no? Pero tiene de alguna manera alguna filiación partidaria, Ninguna. pretenden en las próximas elecciones marcar o apoyar a determinado sector. Leo, como te decía, el MOUS existe hace ya 10 años. En el intermedio también se generó aquel otro movimiento que todavía está también, que es Uruguay Libre de Megaminería, ¿no? Que era cuando veíamos que el propósito de la empresa Aratirí, no digo ni siquiera empresa minera, el propósito de la empresa Aratirí era un propósito depredador y que no le iba a servir al país. Nosotros nos hemos mantenido afuera de todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque es la forma de poder hablar con todos. Nosotros estamos solicitando, en este mismo momento, ya estamos empezando a solicitar para este año reuniones con los diputados y senadores que quedaron haciendo la guardia en verano en el Palacio Legislativo. ¿Para qué? Para explicarles este tipo de cosas, para llevarle análisis, para llevar cosas hechas con seriedad, no propaganda, no libelos. Nosotros lo que buscamos es llevar con la mayor seriedad posible que se tenga la mejor información. ¿Cómo se financian? Mirá, hasta ahora nos financiamos nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo acá tengo unos folletos, se mandaron a imprimir en papel del mejor que se pudo encontrar reciclable y demás, se mandaron a imprimir con nuestros propios medios. Y así lo hacemos. Cuando tenemos que ir a una marcha, cuando vamos al interior a dar charlas, nos pagamos los boletos del ómnibus. Hay veces algún grupo de alguna ciudad del interior nos provee un hotel, por ejemplo, o nos invitan a un almuerzo y demás, pero así vamos a dar charlas por todo el país. Y por suerte nuestro movimiento hoy no es solamente un movimiento de Montevideo. Ya el tema del fracking, otro tema que estuvimos muy metidos y que finalmente se logró esa ley a medias de una moratoria por 4 años de este tipo de explotación petrolera que es absolutamente nocivo y que se pretendía, se pudiera realizar justamente en la zona del acuífero Guaraní. Eso nos generó también la posibilidad de tener contactos y estar muy bien relacionados con movimientos afines a estas ideas. Me imagino que deben tener página web o dirección donde la gente se pueda vincular con ustedes. MOUS. Raúl, te agradecemos muchísimo tu presencia. Yo les agradezco a ustedes, Leo, y esperemos que esto sea un puntapié inicial, como tú dijiste, para pensarlo bien. Y sobre todo, para terminar esta enfermiza relación del Poder Ejecutivo con la empresa UPM. Gracias nuevamente. A ustedes.